Hola, hola, preciosuras. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, en su canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una bomba que explotó en las redes sociales y que involucra a dos figuras importantísimas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, escucharon bien. El revuelo que causaron unas supuestas declaraciones de Kerem sobre Hande ha sido impresionante y por supuesto, aquí vamos a analizarlo todo, desde el principio hasta el final, con lujo de detalles y sin dejar nada por fuera. Vamos a desentrañar la verdad detrás de este culebrón, así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que sigamos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o incluso si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Los queremos ver aquí siempre. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, durante un tiempo, la pareja dorada de Turquía. Su romance, que surgió en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química que tenían en pantalla era innegable, y esa magia se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura de Kerem y Hande fue un shock para muchos, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo con respecto a los detalles de su separación, los rumores y especulaciones no han cesado. Y es precisamente en medio de este contexto que surgen estas supuestas declaraciones de Kerem, que han encendido las redes sociales y han provocado todo este alboroto. ¿Qué fue lo que supuestamente dijo Kerem? Pues, según lo que se ha difundido en diferentes medios y plataformas, Kerem habría hecho comentarios bastante críticos sobre la actuación de Hande, sugiriendo que su talento actoral no está a la altura de las expectativas y que su fama se debe más a su belleza física que a su capacidad interpretativa. Imagínense el revuelo que causaron estas palabras, especialmente entre los fans de Hande, quienes la defienden a capa y espada y consideran que es una actriz talentosísima y versátil. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Por qué son realmente ciertas estas declaraciones? ¿Realmente Kerem Bürsin dijo esas cosas sobre Hande Erçel? Pues la verdad es que no hay una confirmación oficial de que esas palabras hayan salido directamente de su boca. Muchos aseguran que se trata de rumores infundados, de una campaña de desprestigio o, simplemente, de una mala interpretación de sus palabras. De hecho, algunos medios han señalado que las supuestas declaraciones de Kerem fueron sacadas de contexto o incluso inventadas por completo, con el objetivo de generar polémica y obtener clics y visualizaciones. En la era de las redes sociales y las noticias falsas, es crucial tener mucho cuidado con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que vemos y escuchamos. Además, es importante recordar que Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, incluso después de su ruptura. Ambos han expresado públicamente su admiración mutua y han evitado hacer comentarios negativos el uno del otro. Por lo tanto, resulta extraño que Kerem, de repente, haya decidido hacer estas críticas tan duras sobre Hande, especialmente teniendo en cuenta su personalidad reservada y su actitud profesional. Ahora bien, independientemente de si las declaraciones son ciertas o no, el hecho es que el daño ya está hecho. La polémica ha explotado en las redes sociales y ha generado una gran división entre los fans de Kerem y Hande. Muchos han salido en defensa de Hande criticando duramente a Kerem y acusándolo de ser un hipócrita y un envidioso. Otros, por el contrario, han apoyado a Kerem, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión y que Hande no es la gran actriz que muchos creen. En medio de todo este caos, lo más sensato es mantener la calma y esperar a que alguno de los dos protagonistas se pronuncie al respecto. Quizás Kerem decida desmentir las declaraciones y aclarar la situación, o quizás Hande opte por ignorar los rumores y seguir adelante con su carrera. Sea cual sea el caso, lo importante es no dejarnos llevar por la histeria colectiva y esperar a tener información confirmada antes de sacar conclusiones precipitadas. También es fundamental recordar que Hande Erçel es una actriz talentosa y trabajadora, que ha demostrado su valía en diferentes proyectos y que ha logrado conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. Es cierto que su belleza física ha contribuido a su éxito, pero no podemos reducir su talento a su apariencia.
Ande ha demostrado que tiene mucho más que ofrecer y que está dispuesta a seguir creciendo y evolucionando como actriz. Y lo mismo podemos decir de Kerem Bürsin. Es un actor talentoso y carismático, que ha demostrado su versatilidad en diferentes roles y que ha logrado ganarse el corazón de miles de fans en todo el mundo. Es un profesional comprometido con su trabajo y que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, no podemos juzgarlo basándonos en rumores y especulaciones, sino que debemos valorarlo por su talento y su trayectoria. En definitiva, esta polémica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores y generar conflictos innecesarios. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. También es fundamental recordar que ambos son profesionales talentosos y respetados, que merecen ser valorados por su trabajo y no juzgados por rumores y especulaciones. Y ahora, para recapitular un poco, hemos visto cómo unas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han explotado en las redes sociales, generando una gran polémica y división entre los fans. Hemos analizado los diferentes puntos de vista y hemos concluido que es importante ser cautelosos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. También hemos recordado que tanto Kerem como Hande son profesionales talentosos y respetados, que merecen ser valorados por su trabajo y no juzgados por rumores y especulaciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encanta traerles este tipo de contenido para que estemos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Ahora, quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de toda esta polémica? ¿Creen que las declaraciones de Kerem son ciertas? ¿O piensan que se trata de rumores infundados? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y los espero en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, preciosuras, que la cosa no termina aquí. Después de la tormenta inicial de acusaciones y defensas apasionadas, la calma parece no llegar. La magnitud del escándalo ha trascendido las fronteras de Turquía, llegando a los rincones más remotos donde los fans de Senkalkam siguen fervientemente las vidas de sus protagonistas. Y es que la magia de la serie, la ilusión de un amor de cuento de hadas, sigue muy viva en la memoria colectiva. Ahora bien, profundicemos un poco más en el origen de estos rumores. ¿De dónde salieron exactamente? ¿Quién fue la fuente inicial de estas supuestas declaraciones? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es difusa y rodeada de misterio. Se habla de un supuesto insider cercano a Kerem, que habría filtrado la información a un portal de noticias turco conocido por sus exclusivas. Sin embargo, este portal no ha revelado la identidad de su fuente, lo que alimenta aún más las sospechas sobre la veracidad de la información. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Analicemos el contexto en el que surgen estas declaraciones. Kerem y Hande, desde su separación, han intentado seguir adelante con sus vidas profesionales y personales. Ambos han sido vinculados sentimentalmente a otras personas, aunque ninguno ha confirmado oficialmente ninguna relación. ¿Podría ser que estos rumores sean una estrategia para desviar la atención de alguna nueva relación de Kerem o Hande? ¿O quizás una forma de reavivar el interés mediático en ambos? En el mundo del espectáculo todo es posible. Además, no olvidemos la presión constante a la que están sometidos estos artistas por parte de sus fans. Muchos seguidores de Senkalkam siguen soñando con una reconciliación entre Kerem y Hande, y no aceptan que ambos sigan adelante con sus vidas por separado. Esta presión constante puede generar tensiones y conflictos, y es posible que alguien haya intentado aprovecharse de esta situación para sembrar la discordia. Pero volvamos a la cuestión central, ¿qué tan probable es que Kerem haya dicho esas cosas sobre Hande? Como les decía al principio, ambos siempre han mostrado respeto mutuo. Kerem ha elogiado en varias ocasiones el talento y la belleza de Hande, y siempre se ha referido a ella con cariño y admiración. Por lo tanto, resulta difícil creer que de repente haya decidido cambiar su actitud y hacer comentarios tan hirientes.
Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya habido algún tipo de desencuentro o malentendido entre ambos. En una relación, incluso después de que ésta termina, pueden surgir roces y rencores. Quizás Kerem, en un momento de frustración o enojo, hizo algún comentario desafortunado que fue malinterpretado o exagerado por terceros. En este punto es importante recordar que las palabras tienen poder, y que a veces, sin querer, podemos herir a las personas que queremos. Incluso si Kerem no tuvo la intención de dañar a Hande, sus palabras pudieron haber tenido un impacto negativo en ella. Y hablando de Hande, ¿cómo ha reaccionado ante toda esta polémica? Pues hasta el momento, la actriz ha mantenido un silencio sepulcral. No ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema, ni ha respondido a las preguntas de los periodistas. Algunos interpretan este silencio como una señal de que los rumores son ciertos, mientras que otros creen que Hande simplemente está optando por ignorar la situación y no darle más importancia. Sea cual sea el motivo, el silencio de Hande ha alimentado aún más la especulación y el debate en las redes sociales. Muchos fans la están instando a que se pronuncie y defienda su honor, mientras que otros le aconsejan que no se deje provocar y que siga adelante con su vida. En medio de todo este drama, es fácil olvidar que Hande Erçel es una persona real, con sentimientos y emociones. Es una mujer joven que ha trabajado duro para llegar a donde está, y que merece ser respetada y valorada por su talento y su esfuerzo. No podemos permitir que los rumores y las especulaciones empañen su imagen y afecten su carrera. Y lo mismo podemos decir de Kerem Bürsin. Es un actor talentoso y respetado, que ha demostrado su valía en diferentes proyectos. No podemos juzgarlo basándonos en rumores y chismes, sino que debemos valorarlo por su trabajo y su profesionalismo. En definitiva, esta polémica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento y oportunidades, pero por otro, te expone a la crítica y al escrutinio público. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sus virtudes y sus defectos, y que merece ser tratada con respeto y empatía. Ahora, preciosuras, los invito a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado en este vídeo. ¿Qué les ha parecido toda esta polémica? ¿Creen que Kerem y Hande podrán superar este obstáculo y seguir adelante con sus vidas? ¿O creen que este escándalo marcará un antes y un después en su relación? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme de verdad, les dejo una última reflexión. En el mundo del espectáculo, como en la vida misma, no todo es lo que parece. Es importante no dejarnos llevar por las apariencias y tratar de ver más allá de la superficie. Y sobre todo, es fundamental recordar que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Los quiero mucho y los espero en el próximo vídeo. Besos enormes. Y no se olviden de seguir apoyando a sus artistas favoritos. Hasta la próxima.